Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nribhise Sasunyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdare Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, reiterados que estaba diciendo, ¿no? Normalmente las frases que siempre digo para el inicio del amanecer espiritual, no siempre las digo en todo lugar ni en todo momento, pero ya se ha hecho un hábito y quiero que se mantenga así, al menos marca el inicio del amanecer espiritual, y además son llenas no solo de profundidad, sino llenas de hermosura en cuanto a nos invita a observar un cierto paisaje y una cierta posición, a la que estamos también siendo llamados. Por ejemplo, el primer pranava, la primera invocación y salutación, comienza diciendo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale. Nama Om Vishnu Padaya. Este Nama Om da un carácter elevado, un carácter sagrado, trascendental a la frase, o sea, puesto que está ahí incluida la semilla mántrica Om, o el pranava, o el primer sonido de la creación material, o el sonido contenedor de toda la potencia creativa, que a la misma vez es la forma o una de las formas representativas del Señor a modo de sonido, pero a modo de sonido inclusivo, o sea, donde no hay específicamente nada manifiesto, aún así está la total potencia. Entonces ese Om, la presencia del Om en los inicios de ciertas cuestiones védicas o de ciertos mantras védicos, le da una connotación sagrada, o sea, porque es una presencia, es la presencia del propio Señor, aunque de modo no específico ni manifiesto. Nama, la palabra nama viene de namaha y significa ofrecer reverencia, respetuosa reverencias, así que hay también una condición de humildad y de entrega, así que fíjense que comienza con un llamado a una postura de humildad y entrega, y un llamado a un colocarse y a un adorar totalmente desde esa misma postura a el Señor Supremo en todos sus aspectos, porque el Om incluye también a todos los aspectos del Señor Supremo y también incluye a todos los aspectos de la potencia creativa, así que es una adoración totalizada que incluye al todo en su conjunto. Entonces inicia invitándonos a eso, inicia situándonos, si así lo queremos y si así y lo hacemos, si nos dejamos llevar situándonos en esa condición necesaria siempre y cuando tengamos la disposición verdadera de querer ejercitar el camino hacia lo trascendente. Y cada vez que querramos ejercitarnos en el andar hacia lo trascendente, en el seguir el proceso de ir retirando los velos que nos van entorpeciendo nuestra visión y nuestra conciencia, o la expansión de nuestra conciencia hacia los pies de Dios, tenemos que hacerlo desde esa postura. A veces las personas se pasan días, meses, años en una posición de estudio, ¿verdad? El que está en una postura de estudio no está en una postura de entrega, porque la postura de estudio propiamente es una postura intelectual donde la persona está buscando el conocimiento. La persona realmente no está buscando a Dios en cuanto a esencia primaria, sino que está buscando
conocimiento, está buscando aprender más, está buscando entender, está buscando comprender, está buscando analizar, está buscando desentrañar determinadas frases, está buscando memorizar, está buscando reunir textos, está buscando sacar conclusiones, está buscando negar otras, está buscando, pero todo lo que busca implica la parte de procesamiento de información. Por tanto, lo que está buscando en última instancia realmente su prioridad no es realmente Dios. Es a la misma vez Dios, porque es todo esto sobre la supuesta figura de Dios, pero no es Dios. O sea, es el aspecto de curiosear, de contrarrestar, de conceptualizar. Por tanto, eso de alguna forma le sirve también como velo para no encontrarse con la sustancia maravillosa del amor de Dios, puesto que el intelecto no puede amar. El intelecto, miren, el pensamiento, el intelecto, el raciocinio, no puede amar, no es la facultad de amar propiedad del terreno del intelecto. Eso le corresponde al corazón, así como no es la propiedad del corazón intelectualizar. Entonces las dos cosas tienen que integrarse, sin una y sin la otra, y estando las dos al mismo tiempo, para dar lugar a una condición de una tercera cosa. Pero no es ese el punto del que hablamos. Estamos en el Namaón. Como el Namaón es postura inicial necesaria, si pretendemos acercarnos a nuestro cultivo espiritual, si pretendemos acercarnos a nuestro tiempo de oración, si pretendemos acercarnos a nuestra repetición de los santos nombres de Dios o cualquier otro tipo de método que otra cultura, otro camino o tendencia proponga como método para avanzar hacia la autorrealización, y no lo hacemos desde la comprensión que implica este Namaón, o sea, una comprensión más allá del sánscrito y más allá de cualquier cultura, es un llamamiento, vamos a recordar siempre, un llamamiento a una posición de respeto, una posición respetuosa mezclada con humildad, con entrega. No se puede experimentar verdadero respeto hacia algo si no se coloca uno primero, si no se reconoce uno primero en una postura de total humildad, puesto que el respeto y la humildad siempre van unidos. Usted no puede respetar a nadie y tampoco respetar a nada si no se siente primero humilde frente a eso, frente a esa persona. El respeto que no va acompañado de la humildad debe saberse que es simplemente un protocolo de comportamiento social y por tanto es vacío, es apariencia y no tiene ningún provecho, sino que muchas veces lo que tiene es mucho mal en sí mismo, porque al no ejercitar el verdadero respeto interno, lo que hace es crear una disonancia, una diferencia entre la posición interna y la conducta externa. Entonces va fortaleciéndose un hombre, una persona, un ser humano incoherente. Dentro está comportándose de una forma, fuera está comportándose de otra. Y un ser humano incoherente que no es capaz de ir integrando progresivamente todas las áreas que lo conforman, nunca podrá estar listo, primero, ni para conocerse a sí mismo, y segundo, por supuesto, tampoco para conocer a Dios. No se puede conocer el alma desde la incoherencia, puesto que el alma solo es conocible desde la integración. Una vez el ser humano sea capaz de ir integrando y trascendiendo, integrando y trascendiendo cada una de sus áreas potenciales y las realices todas y todas las integre, entonces llega al ser humano completo y al ser humano total. Y es solo desde esa postura de ser humano completo y ser humano total que puede estar capacitado para reconocer el núcleo de toda esa cuestión, que es el núcleo de lo más profundo y sutil, el núcleo de a lo que algunos le llaman espiritualidad o espiritual, pero que no necesariamente tiene que ser reconocido bajo ese nombre. Y una vez integrado también todo lo anterior en ese núcleo, entonces es que puede comenzar el acercamiento real, el acercamiento propiamente dicho a aquello que llaman el todo, la verdad absoluta, la causa de las causas, el uno sin uno, el como le quieran llamar, la suprema personalidad de Dios. Fíjense cómo es una cadena donde si un eslabón falta o si se pretende violar alguno de los eslabones, entonces simplemente
se rompe el proceso natural y no puede ocurrir. Podemos fingir que está ocurriendo. Podemos incluso hablar de manera tal como si pareciera que estuviera ocurriendo, porque tenemos mucha información guardada y hablamos así que parece que vamos muy adelantados, pero en verdad nuestro comportamiento, nuestra vida no da crédito de dicho adelanto, así que en vez de ser adelanto no es más que un retraso o, cuando menos, para ser un poco amable, un pausar en el avance. Nama Om. Recuerden que no estoy invitando a utilizar esta frase. Esa frase o esa posición de humildad se dice en árabe de otra forma, se dice en el idioma más antiguo de los judíos de otra manera, pero en todos los idiomas hay una invitación a la humildad sincera, una invitación a reconocernos algo infinitamente, por decirlo así, insignificante frente a la majestad o la majestuosidad del grande amoroso, y al mismo tiempo a reconocernos también como porción de ese grande amoroso, y eso nos lleva a una doble disposición, a un doble reconocimiento hermoso y maravilloso. Reconocimiento, condición necesaria y garante también, o sea, nos garantiza el progreso en el sentido espiritual, que es el reconocernos como algo que tiene la potencia de ser similar a Dios, pero que al mismo tiempo tiene la posición de no contar con ningún rango, simplemente ser una herramienta, Porque si nos quedamos con la primera comprensión nada más, eso de algo semejante a la potencia de Dios, a las cualidades de Dios, entonces nos volvemos altaneros y llega un punto en esa enfermedad terrible en la que nos comenzamos a creer Dios o representantes puros. Oh, yo soy esto, yo soy el profeta, yo soy, ¿verdad? Y eso es desastroso. Pero si nos quedamos con la segunda y olvidamos la primera, o sea, la simple insignificancia, entonces eso nos lleva a una humildad falsa y peligrosa que tampoco nos acerca a Dios. Porque si nos quedamos con la simple insignificancia, pero no nos reconocemos como parte de la naturaleza de Dios, entonces no hay posibilidad de que podamos conocerle. Porque si no somos parte de Él, no vamos a poder conocerle. Entonces las dos cuestiones tienen que reflexionarse con cuidado, en equilibrio y con buena guía. Volvamos al Nama Om, un llamamiento de humildad y reconocimiento. Humildad ante la grandeza maravillosa de algo o de representante de ese algo. En todo sentido sería también un final de un ser humano profundo. Humildad frente a la creación toda, puesto que toda la creación de una forma u otra es un reflejo de las cualidades de Dios distorsionadas de un modo o de otro, y de eso hemos hablado y es bueno tenerlo en cuenta, porque no todo es un reflejo de las cualidades de Dios. No es que todo es las cualidades de Dios, es que todo refleja de alguna manera y en algún grado, donde siempre hay implicado también un grado de distorsión, las cualidades de Dios, algunas de las cualidades de Dios o combinación de esas cualidades. No hay nada en este mundo que refleje perfectamente, sin distorsión, ninguna de las cualidades de Dios, porque no puede hacerlo, porque no es cuestión de la materia, no es propiedad de la materia reflejar perfectamente alguna cualidad del espíritu, porque si no, no fuera materia, fuera espíritu. Eso es importante. Se puede lograr encontrar cuestiones que reflejan lo más cercano a la fidelidad, algunas de las cualidades de Dios, pero no la pueden reflejar a la perfección. Entonces el Nama Om nos llama también a eso, a una postura reflexiva que nos va a llevar hacia una postura también respetuosa con respecto a todo. Hay un texto muy hermoso también en el Corán, o sea, el libro base, libro guía en el Islam, donde se le dice al profeta Mahoma para que Mahoma lo transmita, ¿no? Allí, a donde quiera que voltees tu rostro, allí vas a encontrar la faz de Alá. Que
reflexión parece simple, aceptable teóricamente a simple vista, pero una profundidad espantosa en el buen sentido de la palabra. A donde quiera que voltees tu rostro, allí vas a encontrarte con la faz, o sea, con la cara, con la imagen, con el rostro de Alá, del inconocible, del grande, del que todo lo incluye, de la personalidad, de la verdad absoluta. Eso lo podemos repetir, pero la pregunta interesante sería, ¿realmente yo lo vivo así? ¿Realmente estoy en un nivel o en un estilo de pensamiento y de vida, en un estilo de apropiamiento sobre el mundo y la creación que me sitúa en ese punto? Realmente, a donde quiera que yo miro, desde un objeto inanimado, una taza, un mueble, hasta un objeto animado llamado ser vivo, un animal, de los famosos tomados como animales buenos, de los tomados como animales buenos, veo yo en todo el rostro de, en ese caso nombrado Alá, ¿verdad? Otras culturas lo nombran de otros nombres. Veo incluso el rostro de Alá en medio de aquello donde nadie, o casi nadie lo ve, o sea, en medio de la enfermedad, de la muerte, de las crisis, de las guerras, veo allí incluso, soy capaz de ver el rostro de Alá. Evidentemente es una posición muy elevada, solamente para algunos, muy pocos que han ido accediendo por misericordia del Señor y propio mérito de su sinceridad total a ese tipo de visión. Para acceder a ese tipo de concepción de la existencia tiene que haberse ya superado todo aquello que estaba en nuestra vida construido como frontera diferenciadora. Somos nosotros quienes vamos construyendo en base a nuestras experiencias, conceptos y criterios diferencias entre las cosas. Las cosas son diferentes sin lugar a duda, pero al mismo tiempo forman parte de esa unidad. Esa doble condición de todo hay que reflexionarla. Todo es diferente porque es necesario la variedad y porque todo refleja de modo diferente cualidades de Dios. Por tanto, eso hace que todo sea diferente. Pero al mismo tiempo esa diferencia está integrada en una gran unidad, en tanto todo es reflejo de algún modo de la misma cosa. Entonces eso lo une, lo diferencia y lo une, y esa diferencia, unidad, hay que reconciliarla. Nosotros no la reconciliamos. Calificamos las cosas, ¿verdad? Feo, bonito, malo, bueno, pecador, santo, qué sé yo, qué sé cuánto. Porque no somos capaces de comprender todavía la unidad en la diversidad. Pero cuando se comprende, entonces de pronto todo sigue siendo lo que es en su propio reflejo, pero al mismo tiempo se comienza a ver como una oportunidad que nos da, que nos abre una ventanita más estrecha o más amplia, más clara o más opaca, pero nos abre a fin de cuentas una ventanita hacia la reflexión sobre la existencia y la presencia de Dios. Nama Om, Nama Om. Si no logramos esta postura en nuestra vida, esta postura de entrega humilde y respetuosa, si eso no va a ir creciendo e instaurándose en nosotros, entonces no tratemos de avanzar hacia ninguna otra etapa del camino. No busque ninguna comprensión, no busque ningún poder, no busque ninguna práctica elaborada religiosa, no busque nada. Lo primero que hay que cultivar en nuestra vida es lograr esta posición de humildad respetuosa. Si logramos esta posición, y esta posición viene por comprensión, tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos, quiénes somos en verdad, y eso nos va a llevar a la humildad. Y cuando lleguemos a esa comprensión, entonces nos volvemos humildes y nos volvemos respetuosos al meditar también sobre cómo la grandeza más grande de todas se está reflejando de un modo u otro en todo. Cuando somos respetuosos frente a algo, no estamos siendo respetuosos frente a ese algo objetivo. O sea, yo no estoy siendo respetuoso frente a lo que llamo silla, frente a lo que llamo piedra, frente a lo que llamo árbol, frente a lo que llamo persona. No estoy siendo respetuoso frente a esa estructura.
aunque la respeto también, pero el ser respetuoso que me nace es con respecto a lo que esa estructura representa. Esa estructura está representando una conclusión, o sea, Dios existe. Dios existe. Y de algún modo que yo no entiendo, se está reflejando ahí en esa estructura, y esa estructura lo está reflejando de alguna manera más alejada o más cercana, pero siempre lo está reflejando. Esa es la primera cuestión. Nos hacemos llamar religiosos, nos hacemos llamar espiritualistas, nos hacemos llamar grandes seres humanos, lo que sea, y ni siquiera hemos logrado esa posición del Namaón, esa posición de la postura respetuosa, el doble reconocimiento de cuestiones insignificantes. Somos insignificantes y al mismo tiempo somos parte de lo más significante. El doble reconocimiento y la armonización de ese doble reconocimiento. En tanto no logre esa postura, no intente estudiar ningún libro, no intente comprender nada, porque lo va a comprender mal, lo va a estudiar mal, va a crear un ilusorio avance espiritual en el cual no estará realmente situado. Sin embargo, si logra en algún momento ir accediendo a esta respetuosa entrega, a esta respetuosa salutación, entonces todo se va a ir abriéndose, el conocimiento, el cambio del corazón, la transformación de la vida se le va a ir abriendo y va a poder ir accediendo a la comprensión y guía que constantemente escuche, constantemente aquel que responde, aquel que siempre responde, nos está ofreciendo. Hay un nombre en árabe que se refiere a Dios, uno de los tantos nombres, que significa aquel que siempre está respondiendo, aquel que siempre responde, aquel que siempre otorga, aquel que siempre escucha, aquel que siempre está atento. Pues ese que siempre responde, que es una de las cualidades y posturas, actitudes eternas del Señor, siempre está respondiendo. Siempre está respondiendo, incluso antes que usted haga la pregunta, ya Él le está dando la respuesta. Pero puesto que no estamos atentos a la respuesta, entonces nos surge la pregunta. El devoto puro en su etapa de pureza ya no tiene pregunta, porque está constantemente en contacto con las respuestas. Él tiene la respuesta, Él obtiene siempre constantes respuestas, que en ese caso no son respuestas porque no se ha hecho preguntas, sino que son la propia realidad del Señor y su acto amatorio, y vive en esa cuestión. Las preguntas se terminan, porque el contacto directo acaba con las preguntas. Las preguntas surgen del misterio que se abre en el abismo, que se construye cuando el contacto no es directo. Pero cuando ya el contacto es directo mediante los lazos y la entrega respetuosa del amor, las preguntas se terminan, solo queda el deseo y el hecho interminable, gozoso, de entregarse al amar y al ser amado, ambas cosas ocurriendo al mismo tiempo. De eso se trata la esencia de la vida espiritual, pero recordamos, comprendiendo ese amar y ser amado desde una concepción totalmente diferente y no desde nuestra concepción actual. Hay que desbaratar, incluso permitir que se desbarate, todo tiene que ser desbaratado, incluso nuestro concepto de amar y ser amado, y abrirnos al concepto y modo de amar y ser amado que el espíritu de amor por Dios nos está ofreciendo de diferentes maneras. Entonces, Namaón, Vishnu Padaya son las otras palabras que vienen en ese texto inicial. Namaón, Vishnu Padaya. O sea, la posición respetuosa, pero la posición respetuosa hacia qué, Vishnu Padaya. Vishnu es uno de los nombres del Señor, es el nombre utilizado en sánscrito para hacer alegoría o indicar el rol del Señor como sustentador de la vida en la creación material, sustentador de todos los seres vivos y de la propia estructura creativa, para dar un tiempo
ventana, un tiempo ahí margen, para que las criaturas puedan encaminarse hacia la salida del laberinto material. Esa es la misericordia del Señor. Así que Vishnu habla sobre la misericordia ilimitada del Señor, pero aplicada al mundo material. Eso es lo que significa básicamente. Es mucho más profundo que eso, pero básicamente en un primer acercamiento es lo que significa la combinación vibratoria Vishnu. Y es a lo que llama, es a la esencia cualitativa o porción cualitativa a la cual llama, se manifiesta en nuestro corazón cuando uno medita en el nombre, en el sonido de Vishnu. Vishnu, o sea, si uno desde una postura totalmente equilibrada, desde un corazón silenciado, desde una entrega totalmente respetuosa, desde una apertura como la que hace la flor cuando se abre completamente y uno empieza a reflexionar en lo profundo sin tratar de entender, simplemente mezclarse con el sonido. Vamos a recordar que hablamos en el encuentro pasado sobre el sonido y su potencia vibratoria con la cuestión de Vishnu y Vishnu y nos mezclamos con el nombre de Vishnu. Entonces llegará un momento en que también, por la gracia y la propia voluntad del propio Vishnu, se nos va revelando de qué van las profundidades de ese nombre, qué va enmarcando ese nombre y qué cualidades despierta en nosotros el mezclarnos con ese nombre. Todos los diferentes nombres de Dios van despertando diferentes cualidades, manifestando, estimulando diferentes cualidades en el practicante, pero esas cualidades solo se despiertan cuando el practicante se va situando en una conducta de apertura no intelectual, en una conducta de sincera apertura respetuosa. O sea, Nama Om. Entonces Nama Om Vishnu Padaya, Padaya, Pada hace alusión entre otras cosas a la parte inferior, en este caso los pies de alguien. Padaya, este sufijo ya significa estar mezclado, estar cerca de los pies. Entonces Vishnu Padaya es una doble significación, es aquel que está a los pies del Señor y al mismo tiempo aquel que está entregado a los pies del Señor, o sea, al servicio del Señor. Entonces Nama Om, ofrezco respetuosas reverencias a aquel que está entregado, aquel que está resguardado de modo sincero a los pies del Señor, que tiene al Señor como único refugio y que además de eso también se encuentra en una postura de servidumbre amorosa. O sea, estar a los pies de alguien no solo significa estar refugiado y seguro, sino que significa estar allí para amorosamente hacerte eco del el deseo o del cómo satisfacer los deseos de ese alguien. O sea, esa es la postura de servidumbre. Así que fíjense, hay 4 palabras nada más en ese inicio, pero implican toda la filosofía de vida del camino que nos conduce hacia Dios. El sánscrito, igual que otros idiomas de característica semítica que están llenos de significado, evocan realidades profundas, no evocan realidades analíticas. No una palabra significa esto, no, una palabra abre a toda una realidad. Una palabra en sánscrito, cuando usted dice nama, abre a toda una realidad, un estilo de vida, una conducta, una postura, una apariencia. El Om también, el Vishnu, el Padaya. Por tanto, en esas 4 palabras que en español se podrían traducir en una oración simple, cuando usted las busca desde la vibración abierta del corazón, le va a abrir hacia... Podría escribir libros y libros sobre esas 4 palabras porque siempre están en expansión. El sánscrito, igual que los idiomas antes mencionados, siempre están en expansión, puesto que son resonancias de la trascendencia en el mundo del pensamiento. Resonancias. Por eso el texto anterior que leíamos ayer hablaba de las palabras, el sonido védico, ¿verdad? Como engañoso, como colorido, porque siempre está dibujando promesas nuevas, siempre se está expandiendo de una forma o de otra, se vuelve ilimitado.
pero hay que dejar esa ilimitación porque te vas a perder en ella y volver a la síntesis. La síntesis está allí, Namaham Vishnu Padaya. O sea, todas mis reverencias, asumo una postura reverencial, una postura respetuosa ante aquel que está resguardado a los pies del Señor y que está allí también asumiendo una actitud y una postura sincera como amoroso sirviente del Señor. O sea, yo frente a tan elevada criatura, tan elevada alma, tan purificada alma que está funcionando como reflejo casi fiel del Señor, ofrezco mis respetuosas y más sinceras reverencias. Así de bonito, así de hermoso es que comienza a diario cada amanecer espiritual, que después cuando uno lo va repitiendo se va olvidando de ese llamamiento profundo y se queda con el sonido Namaham Vishnu, pero no debe ser así. Cada vez que uno mencione ese sonido debe estarse bañando en su significado, asumiendo de verdad interiormente esa postura viva de reverencia. Si no, todo lo que vas a hacer a partir de ahí va a quedar vacío de espiritualidad y no va a servir de nada, ni para el corazón del que lo hace, ni para el corazón de quien le escucha. La invitación de hoy es esa. Hoy no leí texto alguno, pero hice algo que contiene a todos los textos. Pues todos los textos del Srimad Bhagavatam y de cualquier literatura llamada sagrada que se respete están inundados de un profundo llamamiento a la entrega y a la humildad respetuosa hacia aquel que es lo más grande y también hacia aquel que ha resuelto colocarse en su completa protección y a su total servicio. Que la gracia, el oleaje siempre continuo del maravilloso océano de la gracia amorosa del Señor que se manifiesta en ilimitadas formas y reflejos, esté bañando nuestro corazón y esté en su chocar contra los arrecifes de sus paredes, desbaratando poquito a poco, convirtiendo la roca en arena y después mezclando esa arena fina con las propias aguas hasta tal punto que quedemos completamente sumergidos en su misericordia y su acto continuo amatorio. Dios nos ama, lo decimos en teoría, pero no nos dedicamos a tratar de, no nos permitimos el sentir ese amor, porque estamos enredados en nuestras experiencias, en nuestras cuestiones, y no nos dejamos amar. No, si no nos dejamos amar, si no llegamos a dedicarnos a tratar de sentir ese amor grande, nunca vamos a transformarnos de verdad. Todo será una tontería y una pérdida de tiempo. Esto es profundo, molesto quizás para algunos, pero debe ser reflexionado con mucho cuidado. Que tengamos un buen día. Hare Krishna, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind